Desde horas de la mañana ya se están realizando desde hoy las audiencias públicas en Huamanga y Ayacucho. Para informarnos al respecto ya tenemos a Yisu Guerra desde la Universidad de Huamanga. Adelante, Yisu, buenos días. Sí, es Karina, buenos días. En unos minutos inicia la audiencia pública de la Comisión de la Verdad. Esta es la primera sesión solemne en la que los comisionados de la verdad recibirán directamente ante la opinión pública nacional el testimonio de víctimas o testigos sobre hechos que los afectaron gravemente a ellos o a su grupo familiar, hechos que por sus grandes consecuencias marcaron al país y crearon una grave preocupación en la comunidad internacional. El primer testimonio lo dirá la señora Angélica Mendoza. Ella es madre de Arquímedes Ascarza, un joven estudiante universitario que el día 12 de julio de 1983 fue detenido en su domicilio por efectivos del ejército llevado al cuartel Los Cabitos junto con otras personas y desde esa fecha se encuentra desaparecido. Para este día, Karina, están programados un promedio de 8 testimonios, exactamente son 8 testimonios hasta alrededor de las 6 de la tarde. Pero esta ceremonia, la primera sesión de audiencias públicas, empezó con un protocolo a las 8 de la mañana para los periodistas acreditados para esta cobertura y luego palabras de los invitados internacionales a esta sesión. Entre ellos tenemos al doctor Roberto Barretón de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como la licenciada Marta Altolaguirre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El pleno de los comisionados de la verdad peruanos se encuentran también aquí en Huamanga. Entonces, Karina, con el audio correspondiente que me imagino tienen desde Lima, podemos escuchar ya las palabras vía traducción del quechua al castellano de la señora Angélica Mendoza con la historia de su hijo desaparecido. De mi casa, cuando apuntaron con balas y todo, nos apuntaron, nos ordenaron que nos pusiéramos en columna y estábamos con ropa de dormir. Así sacaron de mi casa a mi hijo cuando estaba muy tranquilo a Arquímedes Ascarza Mendoza. Y yo le dije, ¿por qué le llevan a mi hijo? ¿Para qué le llevan a mi hijo? Entonces, le dije, ¿por qué le sacan a mi hijo? Entonces ellos me dijeron, no, mañana tiene que ser testigo. Solo por eso estamos llevando. Y le dije, ¿en qué momento me entregará, señor? Me dijo que me devolvería en la puerta del cuartel. En ese momento me aferré a mi hijo. Ellos me dijeron, me insultaron y déjalo a tu hijo, me dijeron los policías. Mi esposo le alcanzó un zapatito y una frazadita para que se cubra. Tenía un pantaloncito verde con rayas amarillas y su chompita roja y tenía una letrita con letras negras. Cuando lo alcancé en la puerta, me aferré a mi hijo y a los dos juntos nos arrastraron hacia la puerta. Me empujaron, me golpearon, me pisaron. Cuando llegamos a la puerta, me torcieron la mano hacia la espalda, me pisó en el suelo, me quiso meter un balazo y me quitó a mi hijo. Lo metieron al carro del ejército y se lo llevaron a mi hijo. Yo salté como loca por encima de la piedra, por encima de la pared y lo vi que a mi hijo lo metían al carro del ejército y más arriba dispararon sus balas y por eso yo no pude seguirle más. Desde ese día yo caminé sin rumbo día y noche para que me devolvieran a mi hijo. Cuando llegué al ejército me dijeron,
de que no habían llevado a ese lugar. Me dijeron que habían llevado la investigación, sin embargo, no estaba también allí. También me lo dijeron que estaba en la Guardia Republicana. No hemos llevado nosotros diciendo, y entonces me fui hacia la Guardia de la República. Tampoco encontré en ese lugar. Cuando yo no encontré en ese lugar, yo andaba llorando, caminando por las calles, y así caminaban otras señoras a quienes le habían ocurrido lo mismo. Yo todavía no me había juntado con esas señoras. Caminé 15 días como una loca. Y en eso mi hijo me había mandado una papeletita. Este es el testigo. Desde el cuartel me había mandado esta papeleta. ¿Qué decía en esa papeleta? Mamá, aquí estoy yendo al cuartel, busca un abogado, busca plata para que me saques. Este es el último recuerdo de mi hijo. El que me mandó del ejército. No puedo decir el nombre de quien sacó esta papeleta. Tal vez después diré el nombre de esa persona. Este es el papel testigo de que mi hijo estaba allí. Cuando conocí la realidad, me fui hacia la fiscalía. Me fui primero al abogado y dije, ¿qué dije? ¿Qué haré? Le dije. Un policía me dijo, Franco. Ese me dijo, dame plata. Si me pagas dinero, vamos a sacarlo. Hemos reunido dinero y le dimos. Cuando le di el dinero, me dijo, vamos a soltar pasado mañana. Pero nunca lo soltaron. Y ese hombre desapareció. Por eso, yo fui al abogado, presenté a los fiscales, pero no resultó todo eso. Esa vez los fiscales, los jueces estaban amenazados y por eso, con miedo, no pudieron ir a esa realidad. De todas maneras me fui al cuartel. Compadre, hemos ido hasta cuartel. Cuando entré al cuartel, nos dijeron, o me dijo, estaban en las celdas los soldados castigados. Y me hicieron ver eso. Me dijeron que así castigamos a los soldados. Y no hemos traído a tu hijo. Volví yo sola, caminé. Pregunté a mi abogado, ¿qué haré, doctor? No encuentro a mi hijo. El abogado me dijo, ¿por qué no te reúnes con las señoras víctimas? Entonces, en la puerta de la fiscalía, nos encontramos con las señoras. Y sin embargo, los policías nos cuidaban, nos perseguían. Y yo junté a las señoras víctimas, junté unas 20 señoras, y una señora dijo, ¿por qué caminan con esa señora? Porque a esa señora le van a fusilar. Por eso las señoras se ausentaron de mí. Y finalmente me encontré solamente con 2 o 3 personas, con 2 o 3 señoras. Y convenimos intentar de nuevo reunirnos. De nuevo nos pusimos en contacto y empezamos a reunirnos. Hasta el 2 de septiembre llegamos. En esa fecha organizamos, junto con las señoras, nos juntamos. Desde entonces, cuando nos juntamos, nos fuimos al cuartel con todas esas señoras, al cuartel de Huamanga.
Estaban en la puerta del cuartel los militares, los cabitos, y nos dijeron, espera señora, ahorita van a salir, nos dijo. En eso salió el señor Antonio Pascual Morote del cuartel con un carro y dijo, ¿por qué no fusilan a estas mujeres? ¿Para qué tienes el arma en tus manos? Entonces yo le dije, señor, yo busco a mi hijo, máteme si quiere. También, ¿eso lo vas a hacer? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde están los hijos de las señoras? ¿Dónde están sus esposos? ¿Por qué le han hecho? Le agarré de los hombres y le he sacudido. Ese día con el general Clemente Noel teníamos que conversar. Y en eso me dijo, te digo por las puras. No creo que eso haya sido burla, señor. Cuando entró de nuevo al cuartel, sacó a sus subalternos y nos recibieron sus subalternos. Y me dijo, sí señor, estamos buscando a tu hijo, estamos investigando. No nos respondieron nada definitivo. Por eso es que formamos una asociación. Con ellas caminamos por las señoras buscando a nuestros hijos. Las señoras caminaban barrancos, riachuelos buscando a nuestro hijo. El 12 de octubre me fui a la altura de Quinua, solita me fui en la tarde. Entonces encontré muchísimos cadáveres atados desde la cintura. Ahí habían profesores, criaturas, ancianos de 80 años. A todos ellos lo habían amarrado de la cintura, de la cintura y juntados lo habían arrojado al riachuelo. Cuando volví me fui a Quinua y le dije al señor alcalde, allá hay tantos cadáveres, ¿por qué no recoges, señor alcalde? El alcalde dice que había ido con Lamparín en la noche para reunir los cadáveres. Al día siguiente, al amanecer, fui al panteón, estaban todos los cadáveres en el panteón cubiertos con espinas. Cuando de momento escuché una balacera y estaban cuidando los policías a los cadáveres. Y me dijeron los policías, señora, no te acerques a los cadáveres. Entonces me fui al puesto policial, no sé con qué cara habré llegado. Entonces los policías me dieron una pastilla y ellos me acompañaron hasta donde estaban los cadáveres, para reconocer a los cadáveres. Pero ahí tampoco encontré a mi hijo. Así hemos caminado con todas las señoras por Uracuti, por el Infiernillo, por Hachjarumi, en Santa Bárbara. En toda esa parte se encontré cadáveres por montones. Cuando entré a Puracuti, hasta el fondo del abismo, en una cueva había muchos moscardones que estaban dando vueltas. Entonces, pensando que ahí estaba mi hijo, entré. Llamé con toda mi fuerza llamé a mi hijo con toda mi fuerza. Arquímedes, ¿estás? Cuando estaba así, llegaron balas por mi alrededor. Y entonces me di vuelta para ver quién era. Desde el muro de Puracuti estaban los militares en fila. Sal, vieja, y miércoles, o te matamos ahí mismo.
Entonces le respondí, estoy buscando a mi hijo. ¿Qué le han hecho? Me dijeron, sal de ahí, carajo, vieja. Entonces salí por la ladera y al muro me arrinconaron, me acorralaron y entonces dijeron, vamos a matarle a esta vieja. Entonces el otro soldado dijo, no, también nosotros tenemos madre, ¿por qué vamos a matarla? Por eso a ese soldado le han masacrado por solamente decir eso. Me dijeron, ahora vamos a fusilarte, vieja. Yo le dije, fusílenme, pero primero demuéstrenme, háganme ver a mi hijo. Si quieren, les doy 5 soles por sus balas, pero quiero que me muestren a mi hijo. Muéstrenme a mi hijo, y si me muestran a mi hijo, yo moriré tranquila. Por eso uno de los soldados se compadeció de mí. Dijo, vamos a llevar a este señor hasta el carro. Entonces le dije, oye, miserable, no quiero que tú me lleves al carro. Voy a ir con mis propios pies y subiré al carro. Y así me vine. Así continué caminando con las señoras y encontramos montones de cadáveres con los intestinos afuera, saliendo de los intestinos trigos crudos, maíz crudo, seguramente le darían productos crudos. Encontramos a cadáveres con los ojos afuera, sin lengua, a las mujeres sin senos, cortados los senos. Decían que a las mujeres violaban primero y lo penetraban un palo grande a la vagina y lo penetraban para arrastrar inclusive sus tripas. Eso hacían esas personas. Y con todas las señoras sufriendo por sus hijos, por sus esposos, y los niños huérfanos, pobres, han quedado. Pero nosotras nunca hemos logrado la justicia hasta ahora. Esa época las autoridades no quisieron ayudarnos. Sin embargo, agradezco a los que trabajan en Lima de los derechos humanos. Allí sí me han ayudado. Nos han ayudado en todo momento para ir a diferentes lugares. En septiembre conformamos la asociación y me fui a Lima el 19 de septiembre. Y al lado de la Comisión de la Justicia hay un árbol tremendo. Debajo de ese árbol hemos dormido con mi abogado y otra señora. Cuando amanecimos allí, el señor Dan Dahmer nos ha encontrado en esas circunstancias. Y me dijo, ¿qué haces aquí, paisana? Yo le dije, señor, yo vengo con este asunto. Y por eso nos llevaron a un cafetín y nos invitaron a un café. Allí apareció el señor fiscal de la Nación. A ese señor presenté mi primera denuncia. Así continuamos. Y cuando regresamos a Ayacucho, seguían los cadáveres en el infiernillo, por los riachuelos, por los abismos, y los soldados cuidaban de este u otro lado, cuidaban a los cadáveres hasta que terminen los cadáveres, los perros, los chanchos que estaban por allí. Y nosotros no pudimos reconocerlos solamente por los huesos. Así, Señor, amontonaban por todos los riachuelos cadáveres y huesos. Y siempre nos cuidaban a nosotros los policías.
Por ejemplo, un día estuvimos en el parque reunidas. Una señora me dijo, señora, en el parque, en el mismo parque, soltaron una balacera, sin embargo no me cogió. En la iglesia de San Agustín, ahí solo cayeron las balas. Así, señor, organizamos la asociación y vimos que los niños quedaban pobres, los que venían del campo. Y no pudimos qué hacer por esas criaturas. Y dijimos a las señoras, ¿por qué no reunimos a las criaturas y le damos alimentación a estos niños? ¿Por qué nosotros no traemos nuestros víveres y cocinamos para ellos? Ya cuando no pudimos soportar más, volví a Lima y me fui a Derechos Humanos. Le hablé al padre, con todos ellos hablamos y le pedimos para que ayuden a los niños huérfanos. Por eso ellos nos ayudaron y así pudimos mantenerlos de su alimentación. Y cuando regresé, pero no teníamos un local adecuado para esos niños, y nos reuníamos en las esquinitas, en el local del consejo que nos prestaban, y luego solicitamos a la casa del maestro, al señor Alcides Palomino. Él me dijo, bueno, señora, cocinen acá. Así comenzamos a cocinar para los niños, empezando de 20 niños, pero más tarde llegamos a 347 niños a quienes les hemos apoyado. Gracias al apoyo externo, hemos cumplido esa misión. El año 1984 vino el señor Pérez Esquivel, Premio de la Paz de Argentina. En esas fechas teníamos mucho miedo. Tenía mucho miedo que las periodistas nos tomen de frente. Solo nos tomaban por la espalda. El Señor me dijo, contrata para la misa. Vamos a hacer una peregrinación hacia Cuchimay. Por eso al señor Rizal Prada le solicité que me diese para la misa y hacer una peregrinación. Y el señor Rizal Prada me dijo que no es posible, no te voy a dar para que hagas peregrinación. Si quieres, contrata en cualquier de estas iglesias. Entonces contraté a la iglesia de San Francisco de Paula para hacer la misa. A esa iglesia llegó él y ahí escuchamos una misa, todos los familiares de los desaparecidos. De ahí salió el señor Pérez Esquivel, salían agarrando una cruz, cogiendo una cruz. Desde entonces perdimos el miedo y libres, cogiendo la cruz, caminamos con libertad, sin miedo, ya sea dentro de los cadáveres, dentro de las sangres. Así que nos quitasen las banderas, nos pegaban con palos, sin embargo no teníamos miedo y caminábamos así. Fuimos a todas partes a Lima. Hemos hecho todo eso. Seguramente no podría terminar hablar sobre todo lo sucedido, ni inclusive mañana. Ojalá que no quede solamente en esta audiencia. Pido a la Comisión de la Verdad que logremos la justicia. Queremos buscar la verdad definitiva. No podríamos entrar a una reconciliación si no encontramos la justicia y la paz. Les agradezco mucho por habernos escuchado, por haber expresado en lengua nativa, en lengua quechua. Les agradezco mucho. Muchas gracias, señora Angélica. Y ahora
Señorita Liz, por favor, su testimonio también. Bueno, buenos días con todos. Primeramente quiero agradecer a todo este grupo humano que está aquí y que me está escuchando, y a todos, y a todas mis amistades que también los estoy viendo acá, y a mi hermano, amigas de mi mamá también. Gracias a todos. Y a Pablo. Bueno, lo que les voy a contar, yo creo que yo antes justo lloraba, pero no por tristeza, sino por alegría, porque yo nunca pensé que este día iba a llegar, ¿no? La hora de la verdad, de contar, de decir las cosas que me pasó, pero es importante que todos sepamos el salvajismo que hubo, que un ser humano puede ser tan salvaje en hacer tanto daño. Y me van a disculpar si voy a llorar, por favor. Bueno, yo soy Liz Marcela Rojas Valdés, tengo 23 años, soy ayacuchana. Mi madre fue desaparecida el 17 de mayo del año 1991. Ella era profesora del nivel primario. Ella trabajaba en Pacaicasa. Ella tenía 2 hijos, que soy yo, Liz y Paul, somos solo 2. Ella era madre soltera. Bueno, el día en que pasó la desaparición de mi madre fue cuando Ayacucho sufría uno de los paros. Llegó una amiga a mi casa, que la señora que siempre nos traía papas. Entonces ella llegó y mi mamá le dijo: oye, Aurelia, ¿por qué no me traes las papas? Y ella dijo: ay, Marcelita, pero es que no hay carro, no hay movilidad, ¿cómo quieres que te traiga? Las papas llegaron, pero no te puedo traer las papas para la casa porque no hay movilidad. ¿En qué te voy a traer? Entonces, como nosotros teníamos la hermana de mi mamá en nuestra propia casa, que era una quinta, era una panadería, y teníamos triciclos que era para repartir los panes. Entonces mi mamá le dice a Aurelia: Aurelia, ¿sabes que acá hay triciclos y lo vamos a traer las papas porque necesito papas para cocinar? Entonces la señora dijo: muy bien, Marcela, lo vamos a traer. Mi mamá dijo: pero no hay costales. Ella dijo: yo tengo costales en mi casa, vamos. Y la señora vivía por la Magdalena. Y yo justo ese día me tocaba leer obras, porque ella siempre me hacía leer obras y obras y obras. Siempre tenía que cumplir, apenas tenía 1 hora o 2 horas para jugar. Y ese momento, pues como era paro, era de costumbre que como no había carros, todos los niños, todos salíamos a jugar a la pista, sea bowling, bicicleta, cualquier cosa. Y yo justo ese momento estaba jugando. Yo le iba a seguir a mi mamá, porque cuando iba a ir a la casa de la amiga, y ella me dijo: no, Liz, ya jugaste demasiado, ahora te toca estudiar. Ve a leer tu obra, que volviendo te voy a tomar lo que has leído. Me fui porque yo le iba a seguir. Tanto que insistía que no pude seguirla. Yo seguía leyendo mi obra y ella se fue, pues. Ella salió aproximadamente de la casa a las 5:30 de la tarde, todavía con él. Todavía era de día. Y ya era tarde, oscurecía, y ella no aparecía. Y nosotros vivíamos solo los 3, yo, Paul, mi mamá, en la casa. Éramos solo 3 en nuestra casa. Y mi abuela, que vivía en la chacra y que de vez en cuando venía. Y sus hermanos, que también viven en el campo, que de vez en cuando, solo para hacer sus compras, solo así venían. Pero los 3 vivíamos juntos. Entonces, como era ya tarde, y yo dije: ¿por qué no viene hasta ahora? Ya oscurecía y en el paro no había luz, no había nada, todo estaba oscuro. Y yo salí a buscarla a la casa de la señora porque yo conocía. Al llegar me acompañé con una prima mía. Ese año yo tenía 12 años, iba para los 13. Agarré a una prima con sandalias, me fui, así como estaba en la casa. Me fui y en toda la oscuridad llegué a la casa de la señora, le toqué, la señora estaba asustada. Yo le dije: señora, buenas noches, por favor, ¿me podría llamar a mi mamá? No sé qué hace hasta ahora, no sé, le digo. Y la señora no quería, me decía: Lisita, entra, me agarraron, todavía familiares de ella, me hicieron sentar, me dieron un vaso de agua. Y yo veía: ¿pero por qué, señora? Gracias, yo pensé, ¿no? Ni por acá lo que había pasado. Entonces me dijeron: siéntate, ¿estás tranquila? Me dice: sí. Le digo: llámamela a mi mamá, que ya es tarde, que nos tenemos que ir, señor, es muy peligroso andar de noche. Y me dice: ¿sabes qué, Liz? Me dice: tienes que ser fuerte. Me dice: ¿qué ha pasado? Le digo: mira, tu mamá se lo han llevado a los policías, me dice. Y yo, no sé, ese momento, por más que yo era niña, para mí yo sentí que la había perdido, por las cosas que habíamos vivido aquí en Ayacucho.
yo dije ya no sé, en mi corazón, ¿no? No sé, sentía que algo a quien escuchamos es a la hija de la señora Marcela Valdés, ayacuchana, detenida por miembros de la policía el 17 de mayo de 1991, un día de paro armado en Ayacucho, cuando se encontraba con una amiga cerca a la Plaza de Armas. Ante la detención, la familia tomó contacto con un policía que les informó que en las noches la señora Valdés era llevada al cuartel del ejército para ser interrogada. Desde que fue detenida en 1991, se encuentra desaparecida. Así como esta mañana hemos escuchado a la señora Angélica Mendoza, en estos momentos a la hija de Marcela Valdés, en lo que resta de la primera parte del día, oiremos los testimonios de los pobladores de la comunidad de Sopos, del coronel Guillermo Linares Valle, quien alega lesiones graves en el 82, y de la señora Georgina Gamboa García, con un caso de violación sexual en 1981. En el caso de los dos últimos, fueron ellos como mismas víctimas, los que darán sus testimonios este día. Solo un detalle más quería enfatizar porque es importante para la Comisión de la Verdad que el país escuche la voz de las víctimas. Según los comisionados, es la oportunidad de dar testimonio frente al país como un acto que devuelve la dignidad y que sana a las víctimas que aparecen en esta audiencia. También lo es para las personas que pueden identificarse con los casos presentados. La comisión busca que las víctimas enriquezcan la investigación con su verdad personal, con su interpretación de los hechos y sus esperanzas de justicia, reparación y prevención. ¿Cómo se han escogido los casos para estas audiencias? Estos temas han sido seleccionados porque la información que contienen no es simple o sensacionalista según la Comisión de la Verdad, sino que inicia una reflexión moral al dar ejemplos de defensa de valores, coraje cívico y apuesta por la vida. Son casos en que las víctimas y su testimonio cuentan con el apoyo de la sociedad civil, en particular de su comunidad y de su familia. Solo para recordar, Karina, que en el caso de la señora Angélica Mendoza, la primera persona que inicia esa sesión solemne de audiencias públicas, ella en la primera oportunidad de contacto público que tuvo con la Comisión de la Verdad, la oímos decir valientemente que esperaba de los comisionados y quizá les envió un reto que en el caso de no cumplir con su cometido de ayudarlos a encontrar la verdad, ellos mismos serían quienes los sancionarían o los juzgarían por este acto. Para la señora Angélica Mendoza ya han sido varios los grupos de investigadores que han buscado encontrar con ellos la verdad y ellos se han visto correspondidos en ese objetivo. Sin embargo, en el primer contacto que tuvo la señora Angélica Mendoza como representante de los familiares víctimas de la violencia política, así como les hizo llegar su esperanza solidaria porque se llegue a un buen fin con sus objetivos trazados, también les recordó que serían los primeros en protestar en el caso de que no se llegara a cumplir la tarea final de la Comisión de la Verdad. El siguiente punto, Karina, es recordarte que para este día son 8 los testimonios, terminarán alrededor de las 6 de la tarde y que el pleno de los comisionados se encuentran aquí en Huamanga. Tenemos una jornada de audiencias públicas que durará por lo menos 6 días seguidos durante esta semana, hoy día y mañana en la ciudad de Huamanga y en los subsiguientes en Huanta. Y solo para finalizar, Karina, estos son los testimonios formales. Nosotros vía Canal N ya hemos escuchado testimonios espontáneos de los familiares de las víctimas de la violencia política cuando la Comisión de la Verdad de horas de la mañana ya se están realizando desde hoy las audiencias públicas en Huamanga y Ayacucho. Para informarnos al respecto ya tenemos a Yisu Guerra desde la Universidad de Huamanga. Adelante, Yisu, buenos días. Sí, es Karina, buenos días. En unos minutos inicia la audiencia pública de la Comisión de la Verdad. Esta es la primera sesión solemne en la que los comisionados de la verdad recibirán directamente ante la opinión pública nacional el testimonio de víctimas o testigos sobre hechos que los afectaron gravemente a ellos o a su grupo familiar, hechos que por sus grandes consecuencias marcaron al país y crearon una grave preocupación en la comunidad internacional.
El primer testimonio lo dirá la señora Angélica Mendoza. Ella es madre de Arquímedes Ascarza, un joven estudiante universitario que el día 12 de julio de 1983 fue detenido en su domicilio por efectivos del ejército, llevado al cuartel Los Cabitos junto con otras personas, y desde esa fecha se encuentra desaparecido. Para este día, Karina, están programados un promedio... Tenía un pantaloncito verde con rayas amarillas y su chompita roja, y tenía una letrita con letras negras. Cuando lo alcancé en la puerta, me aferré a mi hijo y a los dos juntos nos arrastraron hasta la puerta. Me empujaron, me golpearon, me pisaron. Cuando llegamos a la puerta, me torcieron la mano hacia la espalda, me pisó en el suelo, me quiso meter un balazo y me quitó a mi hijo. Lo metieron al carro del ejército y se lo llevaron a mi hijo. Yo salté como loca por encima de la piedra, por encima de la pared, y lo vi que a mi hijo lo metían al carro del ejército, y más arriba dispararon sus balas y por eso yo no pude seguirle más. Desde ese día yo caminé sin rumbo día y noche para que me devolvieran a mi hijo. Cuando nos apuntaron, nos ordenaron que nos pusiéramos en columna y estábamos con la ropa de dormir. Así sacaron de mi casa a mi hijo cuando estaba muy tranquilo aquí en Ascarza Mendoza. Y yo le dije, ¿por qué le llevan a mi hijo? ¿Para qué le llevan a mi hijo? Le dije, ¿por qué le sacan a mi hijo? Entonces ellos me dijeron, no, mañana tiene que ser testigo. Solo por eso estamos llevando. Y le dije, ¿en qué momento me entregará, Señor? Me dijo que me devolvería en la puerta del cuartel. En ese momento me aferré a mi hijo. Ellos me dijeron, me insultaron y déjalo a tu hijo, me dijeron los policías. Mi esposo le alcanzó un zapatito y una frazadita para que se cubra. Lo llevé al ejército y me dijeron de que no habían llevado a ese lugar. Me dijeron que habían llevado la investigación, sin embargo no estaba también allí. También me lo dijeron que estaba en la Guardia Republicana. No hemos llevado nosotros diciendo, y entonces me fui hacia la Guardia de la República. Tampoco encontré en ese lugar. Cuando yo no encontré en ese lugar, yo andaba llorando, caminando por las calles, y así caminaban otras señoras a quienes le habían ocurrido lo mismo. Yo todavía no me había juntado con esas señoras. Caminé 15 días como una loca, y en eso mi hijo me había mandado una papeletita. Es el testigo. Desde el cuartel me había mandado esta papeleta. ¿Qué decía en esa papeleta? Mamá, aquí estoy dentro del cuartel. Busca un abogado, busca plata para que me saques. Este es el último recuerdo. De 8 testimonios, exactamente son 8 testimonios hasta alrededor de las 6 de la tarde. Pero esta ceremonia, la primera sesión de audiencias públicas, empezó con un protocolo a las 8 de la mañana para los periodistas acreditados para esta cobertura, y luego palabras de los invitados internacionales a esta sesión. Entre ellos tenemos al doctor Roberto Barretón, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como la licenciada Marta Altolaguirre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El pleno de los comisionados de la verdad peruanos se encuentran también aquí
en Huamanga. Entonces, Karina, con el audio correspondiente que me imagino tienen desde Lima, podemos escuchar ya las palabras vía traducción del quechua al castellano de la señora Angélica Mendoza con la historia de su hijo desaparecido. De mi casa, cuando apuntaron con balas y